Gonzalo Prieto y esto es el podcast de Geografía Infinita. Bienvenidos a una nueva edición. La Odisea vuelve a estar de actualidad casi 3000 años después de que comenzara a circular el poema atribuido a Homero. Christopher Nolan ha llevado al cine el regreso de Ulises a Ítaca. Es una historia que ha sobrevivido a imperios, religiones y civilizaciones y que todavía conserva intacta buena parte de su capacidad para fascinarnos. La historia es conocida. Después de combatir durante 10 años en la guerra de Troya, Ulises emprende el camino de regreso a su reino, Ítaca, donde le esperan su mujer Penélope y su hijo Telémaco. El viaje debería ser relativamente sencillo. Troya e Ítaca están separadas por el mar Egeo y el Jónico y con vientos favorables la travesía podría haberse completado en unas pocas semanas. Pero Ulises tarda otros 10 años en regresar. Durante este tiempo naufraga, pierde a todos sus compañeros, conoce a la hechicera Circe, queda atrapado junto a la ninfa Calipso, se enfrenta al cíclope Polifemo, escucha el canto de las sirenas, atraviesa el peligroso paso de Escila y Careibdis e incluso desciende al mundo de los muertos. La Odisea es, por tanto, la historia de un viaje y todo viaje parece necesitar su mapa. El problema es que llevamos más de 2000 años intentando dibujarlo y todavía no hemos conseguido ponernos de acuerdo. ¿Dónde estuvo realmente Ulises? ¿Podemos localizar la isla de los cíclopes, el hogar de Circe o el lugar desde el que cantaban las sirenas? ¿Era la Odisea el recuerdo deformado de antiguas rutas de navegación por el Mediterráneo o estamos intentando poner coordenadas a lugares que nunca existieron? Esta es la historia de uno de los mapas más buscados de todos los tiempos, el mapa de la Odisea. Lo curioso es que la historia comienza en lugares perfectamente reconocibles. Troya existió y sus restos se encuentran junto al estrecho de los Dardanelos, en la actual Turquía. Desde allí Ulises navega hacia Tracia y después pone rumbo al sur. Todavía seguimos dentro de una geografía relativamente familiar. Homero menciona el cabo Malea en el extremo meridional del Peloponeso y la isla de Cítera. Ambos existen y siguen apareciendo hoy en cualquier mapa de Grecia. Pero entonces una tormenta desvía las naves de Ulises durante 9 días y a partir de ese momento la precisión geográfica empieza a desaparecer. Es como si de alguna manera el héroe hubiera atravesado una frontera invisible. Dejamos atrás un Mediterráneo más reconocible y entramos en otro territorio donde la realidad comienza a mezclarse con el mito. La primera parada es el país de los lotófagos, un pueblo que se alimenta del fruto del loto. Algunos compañeros de Ulises lo prueban y olvidan inmediatamente su deseo de regresar a casa. El héroe tiene que arrastrarlos hasta los barcos y atarlos a los bancos de los remeros para impedir que permanezcan allí. Durante siglos se ha intentado localizar ese país en distintos lugares del norte de África, especialmente en torno al actual Túnez. Pero Homero nunca proporciona información suficiente para identificarlo con seguridad. Después llegan al país de los cíclopes. Allí aparece uno de los personajes más famosos de la literatura occidental, Polifemo, el gigante de un solo ojo que encierra a Ulises y sus hombres en una cueva y comienza a devorarlos. Ulises consigue escapar después de emborracharlo y clavarle una estaca en el ojo. La tradición ha situado muchas veces este episodio en Sicilia o en el sur de Italia. No resulta difícil comprender por qué. Para un navegante antiguo, las costas volcánicas de esta parte del Mediterráneo, con sus cuevas, sus montañas y volcanes como el Etna o el Stromboli, podían constituir el escenario perfecto para imaginar gigantes. Pero una cosa es que el paisaje encaje con ese relato y otra muy distinta que podamos afirmar que Homero estaba describiendo entonces Sicilia. Ulises continúa navegando y llega después a la isla de Eolo, señor de los vientos.
Eolo le entrega una bolsa en la que ha encerrado todos los vientos desfavorables para que pueda regresar a Ítaca, pero cuando la costa de su hogar ya aparece en el horizonte, sus compañeros, creyendo que la bolsa contiene un tesoro, la abren. Los vientos escapan y el barco vuelve a ser arrastrado mar adentro. La tradición posterior identificó el reino de Eolo con las Islas Eolias, el archipiélago volcánico situado al norte de Sicilia que todavía conserva su nombre. De nuevo encontramos una localización muy sugerente y de nuevo no tenemos ninguna prueba que permita convertir que ese nombre, el de las Islas Eólicas, se correspondía con la isla de Eolo más allá del propio nombre. Más adelante aparecen los lestrigones, gigantes antropófagos que destruyen casi toda la flota de Ulises. Después llega a la isla de Ea, donde vive Circe, la hechicera que transforma a los compañeros del héroe en cerdos, y el mapa se vuelve cada vez más extraño. Ulises llega incluso al reino de los muertos para consultar al adivino Tiresias y allí recibe las instrucciones necesarias para continuar su viaje. Después regresará junto a Circe antes de enfrentarse a otro de los episodios más famosos del poema, las sirenas. Ulises sabe de las sirenas que nadie puede escuchar su canto y sobrevivir a la tentación de acercarse a ellas. Ordena entonces a sus hombres que se tapen los oídos con cera y pide que lo aten al mástil. Así puede escuchar las voces sin dirigir el barco hacia las rocas. Las sirenas también han encontrado su lugar en los mapas. Una de las identificaciones tradicionales las ha situado en Ligali, un pequeño archipiélago frente a la costa de Amalfi en el sur de Italia. Después llega quizá el lugar de toda la Odisea que más fácilmente parece encajar con una geografía real, Escila y Caribdis. Homero describe un paso estrecho en el que los navegantes deben elegir entre dos peligros. A un lado se encuentra Escila, un monstruo que devora a los marineros, al otro Caribdis, un enorme remolino capaz de tragarse el barco entero. Desde la antigüedad se ha relacionado este episodio con el estrecho de Messina, el angosto brazo de mar que separa Sicilia de la península italiana. Allí las corrientes del Tirreno y del Jónico interactúan en un paso de apenas unos kilómetros y durante siglos dificultaron la navegación. Es una asociación convincente que resulta tentador imaginarla, la que acabamos de encontrar, y el problema sigue siendo el mismo. Homero nunca dice que aquello sea Messina. A comienzos del siglo XX hubo alguien que decidió que la única manera de resolver el misterio era hacer exactamente lo mismo que Ulises, coger un barco y ponerse a navegar. Se llamaba Victor Bérard, era un helenista, diplomático y traductor francés de la Odisea y estaba convencido de que detrás del poema existía una geografía real. Entre 1901 y 1912 emprendió varias expediciones por el Mediterráneo, acompañado entre otros por el fotógrafo suizo Frith Boissonnas. Bérard llevaba los versos de Homero y los comparaba con aquello que encontraba sobre el terreno, estudiaba las costas, observaba las montañas, calculaba distancias, analizaba las corrientes y los vientos y fotografiaba aquellos paisajes que parecían coincidir con las descripciones del poema. Era en cierto modo una especie de detective geográfico. Su hipótesis, era fascinante. Pensaba que Homero había utilizado antiguos conocimientos náuticos de los fenicios y que detrás de los episodios fantásticos de la Odisea sobrevivía al recuerdo de rutas comerciales reales. Su reconstrucción llevó a Ulises por buena parte del Mediterráneo occidental. Situó el país de los cíclopes en Posílipo, junto a Nápoles, las sirenas en Ligali, y llegó a llevar a Calipso hasta un lugar que nos resulta particularmente cercano, el islote de Perejil, frente a la costa de Marruecos y a pocos kilómetros de Ceuta, famoso en su día por aquella toma de del ejército marroquí de ese islote que fue después neutralizada por el ejército español. La propuesta puede parecer extravagante, pero lo cierto es que Bérard tenía sus argumentos en el poema. Cuando Ulises abandona
Ogygia, la isla de Calipso, recibe instrucciones para navegar manteniendo la Osa Mayor a su izquierda. Berard interpretó que aquello implicaba un rumbo hacia el este y por tanto que Ulises debía encontrarse en algún lugar situado en el extremo occidental del Mediterráneo. El resultado de aquellas expediciones de Berard fue una monumental obra titulada Las navegaciones de Ulises. Durante décadas, cuando alguien quería representar el viaje de la Odisea, recurría de una forma u otra a ese mapa, al mapa de Berard. El problema es que Berard partía de una premisa que hoy resulta muy difícil de mostrar, que Homero estaba describiendo lugares reales con suficiente precisión como para poder reconstruirlos miles de años después. Y ya en la antigüedad hubo quien pensó que aquello era absurdo. No en vano, ya en el siglo III a.C., Eratóstenes ya había escuchado suficientes discusiones sobre esa geografía de Homero y resulta significativo que fuera precisamente él quien se mostrara escéptico, porque Eratóstenes no era alguien poco interesado en los mapas. De hecho, fue uno de los grandes geógrafos de la antigüedad y calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión extraordinaria para su época. Pero cuando alguien intentaba encontrar los escenarios de la Odisea, él respondía de manera irónica: encontrarían los lugares por los que había viajado Ulises cuando encontraran al zapatero que había cosido la bolsa de los vientos. La idea básicamente era sencilla. Si aceptamos que Olo puede guardar los vientos dentro de una bolsa, ¿por qué necesitamos exigir coordenadas exactas a la isla en la que vive? Sin embargo, esa advertencia de Eratóstenes no consiguió detenernos, y prueba de ello es que hemos estado muchos años y seguimos estando preguntándonos por la geografía de ese viaje. Durante el Renacimiento, Abraham Ortelius, uno de los grandes nombres de la historia de la cartografía y autor del que suele considerarse el primer atlas moderno, decidió representar también el viaje de Ulises. En 1597 publicó un mapa dedicado al recorrido del héroe. El deseo de hacer coincidir el poema con el Mediterráneo era tan fuerte que llegó a representar una isla al oeste de Corfú para poder situar allí Ogygia. Y aquí aparece quizá la pregunta más interesante de esta historia: ¿por qué necesitamos tanto saber dónde estuvo Ulises? Quizá la Odisea no nos permita reconstruir un itinerario preciso, pero eso no significa que su geografía no tenga sentido. Para comprenderla hay que intentar imaginar el Mediterráneo desde la perspectiva de un griego del siglo VIII a.C. El mundo conocido era mucho más pequeño que el nuestro. El Egeo, las costas de Anatolia, el Peloponeso y determinadas rutas hacia Egipto y el Mediterráneo oriental formaban parte de un espacio relativamente familiar, pero hacia Occidente se extendía un territorio cada vez menos conocido, y en los márgenes de ese mundo empezaba la imaginación. Eso permite leer el viaje de Ulises de una manera diferente. Cuanto más se aleja del espacio conocido, más extraordinarios son los pueblos y los lugares que encuentra. Aparecen entonces animales gigantes que comen seres humanos, hechiceras capaces de transformar hombres en animales, sirenas, dioses, monstruos y finalmente el propio mundo de los muertos. La geografía fantástica puede funcionar así como una frontera cultural. A comienzos de este siglo, el especialista en estudios clásicos Peter T. Strack propuso representar la Odisea siguiendo precisamente esa lógica. En lugar de preguntarse dónde estaban físicamente los lotófagos, Circe o los lestrigones, intentó comprender qué representaban esos lugares para un griego de la época. El resultado cambiaba lógicamente totalmente ese mapa. Los lotófagos representaban el olvido, la posibilidad de abandonar la identidad y renunciar al regreso. Los cíclopes viven fuera de las normas de la polis, no tienen leyes, instituciones ni agricultura organizada. Los lestrigones llevan esa alteridad todavía más lejos mediante el canibalismo. Circe amenaza la propia condición humana transformando a los hombres en animales, y el Hades constituye la frontera definitiva, la separación entre vivos y muertos. Visto así, Ulises no está recorriendo únicamente kilómetros, está alejándose y acercándose constantemente al mundo civilizado. El mapa deja entonces de servir para verificar el mito y empieza a servir para comprenderlo. Berard utilizó el Mediterráneo para intentar explicar la Odisea. Strack hace prácticamente lo contrario, utiliza la Odisea para intentar comprender cómo imaginaban el Mediterráneo esos antiguos griegos. Y quizá ahí está la geografía más interesante de todo el poema. Después de 10 años de viaje,
Ulises termina finalmente regresando a casa, a Ítaca. Después de tantos lugares imposibles de localizar, aquí aparece que por fin podemos respirar tranquilos. Ítaca existe. Es una pequeña isla del mar Jónico situada frente a la costa occidental de Grecia y junto a Cefalonia, y incluso la localización de la Ítaca homérica ha generado cierta discusión. La descripción que aparece en el poema no encaja perfectamente con la geografía de la isla actual y diferentes investigaciones han propuesto otras localizaciones en las islas jónicas. Una de las hipótesis más conocidas ha señalado hacia Paliki, la península occidental de Cefalonia, planteando que en un pasado remoto pudo haber estado separada del resto de la isla por un canal marino. La propuesta sigue siendo discutida y no existe consenso que permita trasladar definitivamente el reino de Ulises de la actual Ítaca a Cefalonia. Pero resulta difícil imaginar un final mejor para nuestro viaje. Después de recorrer medio Mediterráneo intentando encontrar lugares que quizá nunca existieron, llegamos al único punto que parecía seguro, la casa de Ulises, y tampoco podemos estar 100% seguros. Quizá ese sea precisamente el error que hemos cometido durante siglos, pensar que todas las historias necesitan coordenadas. La Odisea nació en un mundo donde la frontera entre la geografía y el mito era mucho más porosa que la nuestra. Los navegantes regresaban de sus viajes con noticias de tierras desconocidas, pueblos extraños, tormentas, noticias de volcanes, corrientes y animales que quienes escuchaban aquellas historias jamás habían visto. Los relatos rellenaban los espacios que todavía no podían llenar los mapas. Y no dejamos de hacerlo cuando aprendimos a cartografiar el planeta. Los mapas medievales poblaron mares y tierras desconocidas de criaturas fantásticas. Los exploradores europeos imaginaron durante siglos continentes, islas y pasos marítimos que no existían. Cuando los grandes espacios en blanco desaparecieron de los mapamundis, trasladamos nuestras fronteras hacia los polos, las profundidades oceánicas y finalmente al espacio exterior. Cada época necesita un lugar desconocido. Quizá por eso seguimos intentando dibujar el viaje de Ulises casi 3000 años después. La película de Christopher Nolan nos devuelve ahora al Cíclope, a Circe, a las sirenas, a Calipso y a Ítaca. Pero detrás de este espectáculo permanece la misma pregunta que ha acompañado al poema durante siglos. ¿Dónde estuvo Ulises? Puede que nunca lo sepamos y quizá tampoco importe demasiado, porque la geografía más fascinante de la Odisea no está en saber si Calipso vivía en Malta, en Grecia o frente al estrecho de Gibraltar. Está en comprender qué ocurría cuando un navegante griego miraba al horizonte y sabía que más allá de aquello que conocía, comenzaba un territorio del que apenas sabía nada. Nosotros hemos llenado ya prácticamente todos esos espacios en blanco. Homero podía llenarlos de gigantes, sirenas y dioses. Y de todos los mapas que hemos dibujado desde entonces, quizá ninguno haya resultado tan difícil de borrar.